Esta es la retroalimentación de la prueba número 2 que he informado hace algunos momentos. ¿Vale? Vamos a resolverla para que vean dónde estuvieron los grandes fallos, que fueron muchos, sobre todo en la parte conceptual, como lo van a poder ver ahora. ¿Sí? Bueno, la situación era, lo voy a leer porque en realidad está la clave allí. Dada la contingencia política nacional y en particular la correspondiente a la región de la Araucanía, un asesor de marketing de diferentes campañas asociadas a un partido político ha realizado un estudio acerca de las principales características que la gente desea reconocer en un político, evaluando 15 rasgos de personalidad con notas de 1 a 10. Es decir, los rasgos de personalidad vienen dados en notas, en una variable cuantitativa, continua. No es cualitativa, ni ordinal, ni nominal, como nombraron muchos, y que dio pie a que hicieran algunas barbaridades. Además, dice, se han observado algunas variables sociodemográficas como el estado civil, la zona en la que vive el político y su género, junto a categorías de niveles de autocrítica, convicción, credibilidad y empatía, todo ello resumido en el artículo. Entonces, las principales, las variables involucradas y su naturaleza venían dadas en el archivo, estaban aquí dadas. El nivel de autocrítica, los niveles en general planteados no son escalas de Likert. Las escalas de Likert son escalas de valoración. Estos niveles están categorizados en bajo, medio y alto y eso no es una escala de Likert, es un error conceptual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas variables, niveles de autocrítica, no las puedo usar como si fueran variables cuantitativas, como hicieron muchos, ¿no? Ahí ya tenemos un error garrafal al inicio. Por lo tanto, niveles eran ordinales, tal cual como se indicaba aquí, nivel de autocrítica, credibilidad, convicción y empatía, todas eran ordinales y salvo estado civil, zona en que vive y sexo, que eran nominales tal cual estaba aquí. Y como he dicho antes, los 15 rasgos que son deseables, o sea, 15 rasgos que fueron valorados para que la gente dijera si los deseaba o no en un político, estaban en variables de escala porque eran cuantitativas, dado que eran notas, ¿cierto? De 1 a 10. Bien, resuelta aquella parte, vamos al apartado B. Dice, dado que las 15 variables estudiadas, como son muchas y de naturaleza muy distinta, se requiere reducir las dimensiones del análisis de tal manera que sea lo más eficiente posible conseguir los objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos? Reconocer las principales características que la gente desea en un político. ¿Sí? Por lo tanto, en el apartado B nadie habló de una caracterización, ¿no? Como se fueron todos a hacer directamente el análisis. Por lo tanto, como el objetivo era reconocer las principales características y se necesitaba reducir la dimensión del análisis, la lógica decía que además como las variables eran cuantitativas, como ya se indicó, y no hay una escala previa, en ninguna parte está especificada una escala previa como para que nosotros tengamos que obedecer a la escala y decir que vamos a hacer un AFE, lo lógico era hacer una CP. ¿Por qué? Porque eran cuantitativas y lo único que queríamos era reducir la dimensión. Bien, una vez hecho el ACP, perdónenme, aquí. Hecho el ACP, los procedimientos ya saben, nos daban los descriptivos, ustedes podían comentar, en realidad las valoraciones de casi todo eran de medio a medio alto, lo que más valoración tenía a reconocer, digamos, era que fuera dinámico, que vive igual, que se refería a que vive igual que antes, ¿sí? Vive igual que los demás y que no ha cambiado que no cambian al ser políticos después, ¿no? Y lo que menos se valoraba era generoso y educado. Ahora, tampoco había que obedecer mucho a estos promedios, como uno podía reconocer rápidamente, porque las dispersiones eran enormes, por lo tanto uno iba a estar moviéndose entre
4 y 8, entre 3 y 9, es decir, moviéndose entre que hay gente que le valora mucho y gente que valora nada aquel rasgo, ¿no? Entonces, no era muy decidor el análisis. Lo que sí era importante reconocer que las correlaciones, al menos con cada una de las variables con sus correspondientes tenían correlaciones medianamente importantes, no excesivamente altas, pero sí al menos con una, ¿no? Entonces, tal vez una de las que llamaba mucho la atención era dinámico, que no tenía grandes correlaciones, pero llegaba al 0,5, un poco más del 0,5, que era bastante medianamente importante. Y lo otro que se observaba es que eran significativas, es decir, la hipótesis nula que teníamos, que la correlación individual 2 a 2 era en H0 que era igual a 0 y en H1 que era distinto de 0, entonces se terminaba rechazando H0, ¿cierto? Y por lo tanto resultaban ser estadísticamente significativas. Insisto, 2 a 2. En una ACP no corresponde hacer el análisis del KMO y del test de Bartlett, porque esas son indicadores y contrastes de la pertinencia de la aplicación de la técnica del AFE, pero no del ACP. Entonces, por esa razón no deberían ser comentados, ¿no? Una vez que confirmamos que efectivamente las correlaciones son estadísticamente significativas 2 a 2, ¿cierto? Y por eso era tan importante el análisis de las correlaciones en el ACP. Venía el análisis de las comunalidades, donde uno observaba que efectivamente dinámico, y aquí coincidieron prácticamente todos, dinámico era una variable que tenía un porcentaje después de la extracción por debajo de 0,5, lo cual es inaceptable, es decir, que no podamos explicar ni siquiera el 50%, ¿cierto?, de esa varianza, de esa variabilidad, no es aceptable. Por lo tanto, no cabía hacer ningún análisis más antes de eliminarlo, ¿cierto? Y aquí ya lo tenemos eliminado, todos los rasgos están por encima de 0,5, por lo tanto, lo que hemos logrado es que de las 14 dimensiones originales, una vez eliminado el rasgo 15, hemos reducido esas 14 dimensiones originales a 4. Es decir, los 14 rasgos se pueden resumir en 4 rasgos principales, que son los que vamos a analizar ahora. Evidentemente, el primer componente siempre es el que explica más, ya es una evidencia, por eso que la rotación era muy útil para que se pudieran repartir un poco mejor los autovalores y por lo tanto la varianza explicada, y que por lo tanto pudiera facilitar un poco más la interpretación. De igual manera, los 4 componentes son capaces de explicar prácticamente el 86% de la variabilidad total, lo cual era enorme. Es decir, estábamos explicando una muy buena cantidad de la varianza total, lo que quiere decir que hemos logrado captar la esencia, ¿no?, con estos 4 componentes. El gráfico de sedimentación que nos podría ayudar a ver cuántas componentes seleccionamos, la verdad es que coincide bastante, porque fíjense que se produce el punto de quiebre justo aquí, donde tendríamos las 4 componentes, ¿verdad? Es decir, coincidimos en el número de componentes que debemos retener. Y por último teníamos el análisis de las componentes rotadas, evidentemente, porque ya hemos explicado que nos permitía de alguna manera repartir un poco más los autovalores y la varianza explicada. ¿Qué obteníamos aquí finalmente? Las 4 componentes. La componente 4, siempre yo prefiero ir de la última a la primera. La componente número 4 tiene un solo ítem, que es vida igual, es decir, hay un aspecto, solo uno, que la gente reconoce y mucho, y es que el político siga viviendo igual, que no cambie ni su modo de vestir ni su modo de vivir, ¿sí? Sino que siga siendo, porque sigue siendo un trabajo más. La componente 3, si se fijan, esforzado, trabajador, sacrificado, hace referencia a aspectos que tienen que ver con el trabajo, la disposición, la disponibilidad para el trabajo, ¿sí? La componente número 2 habla de simpático, educado, alegre, son rasgos de personalidad, afable, ¿sí? ¿Qué podríamos resumirlo en eso? En la personalidad
cercana, ¿sí?, del político, y la componente 1 que recoge tal vez los rasgos más relevantes, por eso es también la componente número 1, transparente, comprometido, generoso, estable, sincero, eficiente, responsable, tienen que ver con, o lo podríamos resumir en aspectos éticos en el trabajo. ¿Sí? Alguien más encontró algún otro adjetivo, pero todos esos fueron considerados en la revisión. ¿Sí? Y por lo tanto, allí están los 4 rasgos básicos, que era lo que se pedía, reconocer los 4 rasgos básicos más importantes que la gente quisiera ver en un político. Que sigan viviendo igual, que tengan disposición para el trabajo, que tengan una personalidad afable y que tengan ética en el trabajo. ¿Se fijan? Ese es el objetivo. Bien. Luego venía nuestra segunda pregunta, perdón, nuestro apartado C. No era la segunda, era la tercera. Donde nos dice con las variables pertinentes realiza una caracterización. Ahora sí, solo el apartado C pedía una caracterización de los políticos analizados justificando la metodología. Ahora sí, como lo que se pide es una caracterización, vamos a tener que usar alguna metodología del análisis de correspondencias, ¿sí? Factorial de correspondencias. Ahora, ¿con qué variables? Si uno iba a revisar las variables disponibles, las variables que teníamos eran aquí, teníamos variables sociodemográficas, ¿cierto? Y de algunos aspectos deseables, ¿no? De los distintos niveles de autocrítica, credibilidad, convicción, empatía. Entonces, finalmente podíamos trabajar con todas estas variables que eran cualitativas. ¿Por qué? Porque no podemos ingresar variables cuantitativas en un análisis factorial de correspondencia. ¿De acuerdo? Hay gente que las puso igual, cambió aquí simplemente a ordinal o nominal y las puso. No es así porque en su naturaleza son cuantitativas. Lo otro que hicieron muchos fue incorporar una categorización de las distintas variables y ingresaron las 15 variables categorizadas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que no se cumplía el objetivo, porque hicieron un análisis factorial de correspondencias múltiple para contestar el apartado B, que lo que se pedía era reducción de la dimensión y no caracterización. Entonces había allí un error de concepto grave. Bueno, para el análisis factorial de correspondencias, dado que tenemos más de 2 variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, entonces vamos a incorporarlas todas en el análisis. Ahí está el procedimiento. Yo pedía los descriptivos, si bien es cierto, a veces no es necesario, pero cuando uno lo hace en la realidad, en la práctica, es bueno conocer más o menos cómo se están dando los distintos grupos, ¿no? Entonces aquí uno podía observar rápidamente, primero que teníamos una cantidad de datos adecuada, que los grupos están bastante repartidos, ¿sí? En términos así bien generales, caracterizándose en general mucho más los rasgos medios del grupo medio, más que alto y bajo, es decir, más en el centro que en los extremos, ¿vale? Bien. Cuando hacíamos el análisis del historial de iteraciones, veíamos que teníamos una pérdida de 4,3, casi se duplica la varianza total, el total de la varianza explicada, por lo tanto queda claro que hay que depurar. Entonces la lógica me dice que antes que cualquier otro análisis voy a mirar las medidas de discriminación. Evidentemente sexo es una variable que debe ser eliminada, dado que está demasiado cerca del centro de gravedad. Y si lo hacemos, zona vive también va a estar muy encimita de 0,2, pero si uno venía aquí, zona vive está en 0,2, pero en la dimensión 2 está en 0,1, por lo tanto no está demasiado alejada del centro de gravedad, por lo tanto en orden deberían haberse eliminado ambas. Luego de ese proceso, aquí lo van a ver, ya no tengo ninguna de las dos variables.
todas están por encima de 0,2, 0,25 y por lo tanto tienen una capacidad de discriminación lo suficientemente eficiente como para que podamos hacer los grupos que se nos piden, ¿sí? Volvemos a hacer el análisis de los aspectos básicos de la metodología. Aquí vemos que se equipara la pérdida con el total de la varianza explicada, lo cual nos indica que efectivamente la eliminación de las variables ha sido eficiente. ¿Por qué? Porque no hemos perdido nada de varianza explicada, ¿cierto? Es decir, el total de varianza explicada incluso ha aumentado un poquito, pero hemos dejado de perder todo aquello que duplicaba, ¿no? el total de la varianza explicada. El resumen del modelo nos indica que la consistencia de ambas dimensiones es adecuada, no es extremadamente buena ni extremadamente fuerte, pero es adecuada. Claramente la dimensión 1 siempre es mucho más eficiente que la número 2, dado que estamos más cerca de un alfa de Cronbach de 0,8. Y la número 2 es 0,7, lo que quiere decir es que tiene niveles de consistencia solo aceptables. Y por lo tanto nos va a costar un poco más la discriminación en torno a la dimensión 2, ¿de acuerdo? Ahora, en promedio estamos explicando un 50% de la varianza total, por lo cual es un análisis bastante adecuado. Las cuantificaciones individuales no tiene mucho sentido tenerlas, ya que numéricamente me refiero porque tenemos las gráficas. Y lo que podemos observar aquí claramente es que las categorías no requieren de ser unificadas, ¿sí? Como podría ocurrir con otras variables, ¿no? Lo cual nos deja entrever que las categorías de las distintas variables que estamos utilizando sí que logran agrupar a los individuos, ¿no? o las opiniones de los individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo las distintas categorías muy alejadas, ¿no? No tengo categorías muy cercanas como para decir que debemos agrupar categorías. Y vamos a mirar entonces las categorías conjuntas, que es un poco lo que se nos pedía, ¿no? Que pudiéramos caracterizar los rasgos, las características que tenían los distintos políticos. Entonces, ¿qué era lo que se podía reconocer claramente? Es que aquellos que son solteros tienen niveles bajos de autocrítica y niveles bajos de credibilidad, a diferencia de los que son casados, que tienen más bien asociados niveles altos de convicción y niveles altos de credibilidad. Bueno, alto medio estamos un poco más alejados de esto. Entonces, en general, al casado se le reconocen estos rasgos, pero, por ejemplo, no se le reconoce un rasgo de autocrítica. ¿Se fijan? Ni medio ni alto. Alto está bastante lejos, aun cuando más cercano de alto y de medio que bajo, ¿sí? Pero también bastante alejado como para decir que se caracteriza por aquello. Tampoco se le reconocen niveles de empatía. ¿Se fijan? ¿A quiénes se les reconoce niveles de empatía? Aquellos que tienen niveles medios de autocrítica, convicción, credibilidad, etc. Pero la situación aquí, que era lo que queríamos era caracterizar, por estado civil, evidentemente sería la clave. El género no está, pero no está porque no discrimina, es decir, el género del político no es una variable importante. ¿Sí? Que la gente valore más porque es mujer o más porque es hombre, lo valora o la valora por otras variables y no solo por su género per se, digamos, ¿no? Y el dónde vive tampoco es importante, es decir, si vive en la zona rural o urbana es transversal, no importa, lo que importa son otras cosas, como cuáles, como estas, ¿sí? El reconocer que el político casado tiene altos niveles de, lo que ya dijimos, y los solteros tienen bajos niveles de autocrítica y bajos niveles de credibilidad, aun cuando la credibilidad está bastante más alejada, pero se le reconocen, digamos, estos aspectos.
Ahora, evidentemente es lo que tenemos, no tenemos otras variables que podría uno decir, podríamos haber utilizado otras, pero bueno, eran las que se tenían. Es verdad que hay algunos rasgos que podrían haberse categorizado, pero no era lineal la categorización, ¿sí? El proceso de categorización debe ser cuidadoso, no es antojadizo, no es que siempre lo podamos hacer en tres categorías, alto, medio y bajo. Habían variables que correspondía categorizar en dos categorías. ¿Por qué? Porque tenían una distribución muy asimétrica, por ejemplo, asimétrica negativa o positiva. En esos casos no tiene sentido hacer tres categorizaciones, solo conviene hacer dos. Entonces, en general, la mayoría lo que hizo fue eso, hacer una categorización transversal casi sin considerar las distribuciones, ¿vale? Entonces, bueno, esta era más o menos el desarrollo general de la prueba.